Bueno, pues buenos días y muchas gracias a todo el mundo por venir hoy aquí. Pues tenemos la inmensa fortuna de tener con nosotros al profesor Vicente Simón. Pues él es, como sabéis, la persona que ha introducido mindfulness en España. Estudió medicina en la Universidad de Valencia. Fue profesor agregado en la Universidad de Ruhr, en Alemania. De vuelta a Valencia hizo su doctorado, inició su carrera académica, donde llegó a ser catedrático y fundar el Laboratorio de Psicobiología de la Universidad de Valencia. Fundó la asociación iMind, que es la primera asociación de mindfulness en España, y es miembro de la Real Academia de Medicina de Valencia y es la persona pues de referencia en mindfulness en nuestro país. A él se debe pues que mindfulness haya tenido y tenga pues la vitalidad de la que disfruta, ¿no? Es autor de numerosos artículos científicos, de libros, interesado en el tema de la conciencia, de la regulación emocional, de la psicobiología, y bueno, pues es para nosotros un honor que vuelvas a venir a Almería, Vicente. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Yo hace unos años que no estoy por aquí, pero me alegro mucho de volver a esta ciudad. Y bueno, pues voy a procurar pues daros ahora mi versión sobre mindfulness, ¿no? Una versión que ha ido evolucionando con el tiempo. Yo empecé a meditar hacia los años 80 y tantos. Y tuve una evolución, bueno, yo creo que casi todo el mundo es normal, ¿no?, que uno se acerque a diversas escuelas, que explore diversas formas de meditación, hasta que uno va encontrando cuál es la suya, ¿no? No digo que pare la evolución, pero que por lo menos uno se centra más en una de ellas. Y entonces yo os voy a dar aquí un poco la versión actual, la que digamos que mi interés en parte es científico, y por tanto pues es una versión muy cargada de ciencia de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer ahora, si me permitís. Pues muchas gracias. Yo me voy a levantar porque prefiero estar... Perdonad, antes de que iniciemos el acto, yo quiero sumarme al agradecimiento porque realmente es para nosotros un gran honor contar contigo de nuevo en nuestra universidad. Quiero también... bueno, pues estoy particularmente contenta porque el foro es variado. Hay gente que no conoce la meditación y se iniciará posiblemente en algún momento, y gente que ya son practicantes muy consolidados. Entonces, me consta por las conversaciones que hemos tenido que está en tu intención, ¿no?, pues dejar al mundo este legado, ¿no?, este legado de que tanto la meditación como la compasión, mindfulness y la compasión, son aportaciones tanto de la ciencia como de la comunicación humana y de la psicología en general, pues que mejoran sustancialmente la vida de las personas cuando se incorporan a ella o cuando las comparten. Entonces, bueno, pues quiero mencionar, porque aunque pues que tu obra escrita, tus libros, los quiero mencionar: El corazón del mindfulness, La conciencia amable, y también Aprender a practicar mindfulness, porque son libros particularmente cercanos, sencillos, y que permiten incorporarse al mundo del mindfulness de una forma sosegada, de una forma amable, y que poco a poco pues va como embaucándote para que esta capacidad y esta potencialidad que genera el desarrollo de la meditación y la compasión pues vaya incorporándose a cada una de nuestras vidas. Entonces quiero también agradecerte este legado. Muchas gracias, y voy a ver si puedo presentar los libros, aunque sea un momento al final. Muchas gracias. Vale, muy bien. Bien, pues vamos allá, vamos a comenzar. A mí me gusta más moverme, me siento más natural. Vamos a comenzar, por tanto, con... Primero yo quisiera deciros... primero quizás conviene aclarar mi utilización de las palabras mindfulness y meditación.
yo las voy a utilizar casi como sinónimos, que no digo que lo sean. La meditación es una palabra muy antigua, es una palabra que está, por supuesto, en muchas culturas, y mindfulness es una palabra moderna, que aunque es una palabra del idioma inglés, quiero decir que no es una cosa especial, es una palabra que existía en inglés. Lo que pasa es que a finales del siglo XX, la cuarta parte del siglo XX, en Estados Unidos, pues gente como, sobre todo John Kabat-Zinn, pues descubrió o redescubrió la meditación y la aplicó en un contexto científico. Entonces, mindfulness es una palabra que tiene que ver con la modernidad y que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Por eso es el matiz que le añade mindfulness. Pero por lo demás yo voy a utilizarlas con cierta indiferencia. Yo voy a decir mindfulness o meditación. Bien, entonces, si podemos meditar, si los seres humanos pueden meditar, es porque somos capaces de ser conscientes de lo que hace la mente. Es decir, la capacidad que tenemos, que probablemente no la tienen otras especies, de saber, de poder fijarse, o sea, uno puede cerrar los ojos y decir, ¿qué está haciendo mi mente? Esa es la capacidad exclusiva o por lo menos importante de los seres humanos. Y quisiera decir dos cosas sobre el lenguaje, porque el lenguaje, evidentemente yo voy a dirigir a vosotros hablando con lenguaje, y el lenguaje es la forma en que nos entendemos. Y lo que hay que decir es que estamos, sin saberlo, estamos mezclando dos lenguajes siempre. El lenguaje heredado, el lenguaje que hemos aprendido de niños, y el lenguaje científico que evoluciona rápidamente. Entonces el problema está, pero es un problema insoluble en el sentido de que lo único que se puede hacer es ser consciente de él, que estamos mezclando cosas, estamos mezclando palabras que están definidas científicamente con palabras que no están definidas científicamente y que son una herencia de la cultura, ¿no? Y concretamente, ¿qué pasa con la palabra consciencia? Bueno, yo diré, y procuro decir consciencia, también es una especie de apunte. La consciencia, con S, es la palabra correcta para hablar de lo que vamos a hablar. La consciencia con S. Lo que pasa es que en el lenguaje normal se habla más, se dice mucho conciencia, porque es más cómodo y yo creo que al final, desgraciadamente, se perderá una de las dos palabras, concretamente conciencia. Pero vamos, yo por mi parte voy a hablar diciendo conciencia. Entonces, la conciencia quiere decir otra cosa. La conciencia es la conciencia moral, que no es la conciencia psicológica. Aquí, en este contexto, vamos a hablar de conciencia psicológica, no de conciencia moral. Por tanto, eso es una anotación. Ahí es con S. La palabra es conciencia. Bien, pues la conciencia es una de esas palabras que no ha sido aún, digamos, acogida suficientemente por la ciencia. Es decir, que si tú dices cómo funciona la conciencia en el cerebro, sabemos muchas cosas, pero no sabemos todo. A lo mejor nos falta una pieza fundamental. Es decir, no podemos dar una definición científica de la conciencia. Hay numerosas teorías, sabemos una barbaridad de cosas, pero lo global, todo, no lo sabemos. Por tanto, siempre que decimos conciencia, estamos hablando de una cosa que se mueve ahí en un sitio un poco resbaladizo. Para que comprendáis lo que quiero decir, hay una palabra que es vida, que ya ha dado el salto. O sea, vida, hoy tenemos una idea clara de lo que es la vida científicamente. En ese sentido, la vida fue durante siglos, fue utilizada no científicamente. Se creía que había un halo encima del ser que se movía, y entonces decía que los seres vivos pues era una cosa misteriosa, había una fuerza misteriosa. Claro, eso ha desaparecido porque sabemos exactamente cómo es un ser vivo. Sabemos todo, de la A a la Z. Entonces, vida, lo que pasa es que la palabra nos sigue acomodando y la seguimos utilizando. Pero es muy diferente a cómo utilizamos conciencia. Porque conciencia no sabemos cómo funciona eso. Y vida sabemos cómo funciona eso. Lo quiero decir porque eso es muy importante. Porque como vamos a hablar continuamente de cosas que no sabemos científicamente, hay ahí un batiburrillo curioso.
Pero vamos, lo único que podemos hacer es ser conscientes, porque a continuación, por nuestra voluntad, no podemos decir voy a dar una definición de conciencia científica, porque no la hay, de momento. Bueno, hay muchísimas, pero ninguna es FETEN, ¿no? Ninguna equivale a la definición que podemos dar de vida, que hoy sabemos casi todo sobre la vida, sabemos cómo funciona eso de la vida. Eso es muy importante, aunque luego ya no digamos nada más. Es muy importante porque se refiere a nuestra visión del mundo, a nuestro conocimiento de la realidad. Bien, por tanto, cuando decimos conciencia, nos movemos en un terreno por lo menos difuso. No estamos haciendo referencia a una cosa concreta. Y bueno, ahí estamos. Bien, decir que el cerebro humano somos claramente superiores a la mayoría de especies en esas tres cosas, en la conciencia, en la inteligencia y en el lenguaje. Principalmente yo hablaré de la conciencia, que es lo más relacionado con la meditación, y un poquito con la inteligencia. Lenguaje lo estamos utilizando, pero no voy a hablar mucho del lenguaje. O lo que quería decir ya lo he dicho. Bien. Esta es una cita de un autor, es un neurofisiólogo. Dice, solo los humanos utilizan un lenguaje complejo. Se ha ido. Se recupera. Utilizan un lenguaje complejo, hacen herramientas complejas como los ordenadores y pueden razonar sobre conceptos como la evolución, la genética y la democracia. Bueno, quiere decir que nosotros realmente tenemos un cerebro de momento superior a los de las especies que andan por aquí. No sabemos si luego en el universo pues habrá otros cerebros superiores a nosotros, pero de momento no los conocemos. Bien, vamos a hablar sobre la conciencia, que de alguna forma es la base en la que basamos la meditación, ¿no? Ser conscientes, básicamente, es darse cuenta de algo. Esa es la definición más fácil. A mí me gusta, pues, emplear palabras sencillas. Darse cuenta de, que en inglés es to be aware of, que es una expresión que más o menos es equivalente. He puesto abajo de manera sensible porque, aunque tenemos una concepción de la conciencia como algo muy cognitivo, en realidad es más allá, va más allá de lo cognitivo. Hay un elemento de sensible, de sentimiento, de sensación, que no hay que olvidar. Ser consciente no es un acto solamente cognitivo, es un acto cognitivo acompañado de un halo de sensibilidad. Luego, la conciencia en sí, la palabra, tiene sus inconvenientes, porque es un sustantivo, y los sustantivos pues, se aplican para un sillón, para una caja de zapatos, para la cocina, pero en realidad la conciencia es una cosa en movimiento, es decir, debía ser más bien un verbo, ¿no? Es algo que fluye constantemente. Pero bueno, tenemos esa palabra y tenemos que utilizarla, ¿no? Son las limitaciones del lenguaje. Bien, entonces entremos un poquito en lo que es la conciencia, o por lo menos cómo vivimos la conciencia. ¿Cuándo aparece? Vamos a fijarnos, hace un rato o hace unas horas os habéis despertado. Es en ese momento cuando aparece la conciencia, ¿no? Al despertarse, aparece un mundo que antes no existía. Antes de despertarte, tú no puedes decir nada de lo que había allí, no había nada para ti, pero te despiertas y aparece todo un mundo, ¿no? Lo he puesto así gráficamente aquí, a ver, ahí lo tenéis. Aparece un mundo que puede comprenderse compuesto de varias partes. Pues un mundo externo e interno, un mundo global. Te despiertas, notas, por ejemplo, notas el roce con la almohada, oyes el despertador, ves una luz. Es decir, empiezas a formar un mundo externo y al mismo tiempo un mundo interno. Notas, pues internamente puedes notar cómo está tu cuerpo,
puedes tener una molestia, puedes tener una contractura, notas cosas internamente. Es decir, aparece un mundo externo y un mundo interno. Luego aparece el sentido del self, es decir, tú tienes un sistema de ti mismo, que eso es lo que se llama el self, un sistema biológico de ti mismo, un modelo biológico de ti mismo o de ti misma, que eso es lo que se llama el self. Sabes que eres tú, ese que tiene todas esas sensaciones eres tú. Luego aparece el ahora, que es un tinglao que monta el sistema nervioso para orientarse en el tiempo. Necesita, o sea, tú sabes que es ahora y no es antes ni es después. Aparece todo el modelo del tiempo que manejamos constantemente. Y luego, por decir o por pararnos ahí, aparece la intencionalidad. Es decir, la forma en que tú te relacionas, tu self se relaciona con el mundo. Por ejemplo, puedes decir, pues quiero seguir durmiendo, voy a apagar el despertador. O no, me voy a levantar enseguida. Es la intencionalidad. O sea que de donde no había nada, aparece un mundo. De repente, aparece un mundo. Y eso le llamamos conciencia, ser conscientes. Nos hemos hecho conscientes de repente, ¿no? Y ese ciclo, pues como sabéis, se repite todos los días. Hay unos, en el medio del sueño, hay unos tipos, o sea, hay unos momentos de conciencia que se llama onírica, que es cuando se presentan los sueños, pero vamos, normalmente estamos hablando de la conciencia vigil que experimentamos ahora. Y llegará la noche y luego pues desaparece otra vez. A mí es curioso porque, claro, no sabes nunca si te vas a despertar al día siguiente, pero nos dormimos muy confiados. Es decir, la gente dice, no, yo me duermo tranquilo porque mañana apareceré, pero no está asegurado que aparezcas al día siguiente, ¿no? Otra cosa, pues es con la anestesia, ¿no? Y también la anestesia es confiado, pero nunca se sabe. Bueno, bien, entonces, bueno, la característica de la conciencia nuestra, como decía antes, es que podemos dirigir la atención hacia la mente, hacia el self. Podemos mirar dentro de nosotros y saber qué es lo que está pasando en nuestra mente. Y esa es la base de la meditación, al fin y al cabo, es hacer eso, ¿no? Porque somos capaces de observar la propia mente. Bien, esto es un problema, bueno, un asunto, digamos, lingüístico, pero muy práctico, es que cuando hemos dicho lo que aparece en la conciencia, hemos dicho el self, el mundo externo, el mundo interno, etcétera, se les llama, a todo eso que aparece se le llama contenidos de la conciencia, ¿no? Entonces hay unos contenidos y un proceso por el cual nos hacemos conscientes. Eso lo puedes representar así. Ahí he puesto los contenidos más habituales. Pensamientos, sensaciones, sentimientos, que son los más habituales, pero luego pueden ser recuerdos, deseos, imágenes, fantasías. La lista pues es larga. Bien, entonces a eso le llamamos contenidos de la conciencia. Y todo quiere decir que hay una especie de contenedor, o podemos hablar así, hay una especie de contenedor y dentro de ese contenedor aparecen los contenidos. El contenedor es lo que llamamos conciencia. O sea, está el contenedor, que es la conciencia propiamente dicha, y los contenidos, que son los que aparecen. Todo aparece en la conciencia. Todo aquello que tú puedes hacerte enterarte de qué pasa, aparece en la conciencia y son contenidos. Todo lo que aparece, aparece en la conciencia. Ahora hay una cosa interesante. Tengo aquí, bueno, ya, aquí está. Que nosotros a lo largo de la vida estamos acostumbrados a fijarnos en los contenidos. Si vosotros simplemente pensáis en cómo funciona la cabeza, pues veréis que continuamente estás pensando en contenidos. Estás pensando pues en lo que has hecho, en lo que vas a hacer, en lo que estás viendo, en lo que te gustaría ver. Todos son contenidos. Pero
Hay una cosa que simplemente no nos han enseñado a hacer, pero que se puede hacer, que es, en vez de fijarse en los contenidos, que es lo que estamos acostumbrados, podemos dirigir nuestra atención a la consciencia, es decir, al contenedor. O sea, esto en meditación lo podemos hacer, no es lo que más se hace, pero a mí me parece que quizás es una de las cosas más importantes que se pueden hacer, que es la de fijarse en la consciencia, no en los contenidos, que es lo normal, sino en la propia consciencia. A eso le llama el viraje de la atención. Es decir, porque es dirigir la atención en vez de a los contenidos, en vez de a mis pensamientos, a mis sensaciones, dirigir la atención a aquello que es consciente de mis pensamientos y de mis sensaciones, es decir, a la propia conciencia. Al proceso, decíamos antes, al proceso por el cual nos hacemos conscientes. Ahora, luego, si hay tiempo, pues haremos un poquito, quizás una pequeña meditación sobre esto, que valdría la pena. Bien, a eso se le suele llamar, actualmente, que está un poco de moda, se le suele llamar la conciencia pura. Cuando te haces consciente de la propia conciencia, se le puede llamar conciencia pura. Y ahora está bastante de moda en la literatura que se ocupa de estas cosas. Bien, hablemos un poco de mindfulness en cuanto a técnica, en cuanto a procedimiento. Bien, mindfulness, bueno, es una forma de decirlo, nos permite desarrollar una capacidad cerebral que para la población en general suele pasar desapercibida. Es decir, la situación es, ¿cuánta gente hace meditación? Pues no lo sabemos. Mi impresión es que, claro, son todo datos indirectos, mi impresión es que cada vez en el mundo, vamos a considerar el mundo, cada vez hay más gente que medita. Ahora, no tenemos una forma de controlar eso o de incluso de estudiarlo, pero mi impresión, por lo que uno ve en la red, es que hay mucha gente que hace meditación. Ahora, la mayoría no, por supuesto. Quiero decir que es una actividad de las que se beneficia una parte de la población, pero no toda la población. Y es el camino para desarrollar la propia conciencia. Es un diálogo consigo mismo y lo que yo quiero decir, esta diapositiva que ya la hice hace tiempo, la hice por una razón. Porque parece ser muchas veces que la forma de vender la meditación o el mindfulness es como una cosa que la haces y obtienes unos beneficios. Lo cual en cierta forma es verdad, pero lo que obtienes sobre todo es descubrirte a ti mismo y eso es impredecible. Es decir, no sabes lo que vas a encontrar cuando te pones a hacer meditación. Vas a cambiar. En el fondo es parecido al psicoanálisis. En el psicoanálisis tú sabes cuándo empiezas, pero no sabes cómo sales, ni sabes lo que vas a descubrir. Y en meditación es un poquito parecido. Tú sabes cómo empiezas, pero no sabes lo que vas a descubrir, porque eso va apareciendo con el tiempo y es personal de cada uno. Por tanto, es un poco de evolución desconocida, ¿no? Eso me parece bien para que la gente, sobre todo la gente que llega, o los jóvenes que llegan, que no crean que eso es una cosa que es como jugar al fútbol, ¿no? Es otra cosa diferente, ¿no? No sabes lo que va a pasar. Bien. Para entrarnos un poco en la práctica, un poquito en las instrucciones prácticas, esta división la hicieron, es un grupo canadiense, ya hace 20 años que publicaron un trabajo que tuvo mucha aceptación y por eso lo pongo, porque ha sido muy aceptado, que ellos distinguieron dos componentes en mindfulness. Lo primero, que es lo que yo le llamo, o sea, el nombre es mío, pero el concepto no, la instrucción fundamental, que es mantener la atención en la experiencia inmediata. Es decir, si viene alguien y te dice, oye, que quiero meditar, ¿qué tengo que hacer? Yo le digo, pues, mantén tu atención en lo que está pasando en este momento. Eso es la instrucción fundamental, eso es lo básico, ¿no? Lleva tu atención a lo que está pasando ahora mismo. No te vayas por los cerros de Úbeda, quédate en lo que está pasando ahora mismo. Eso es la instrucción fundamental. Y luego hay otra parte que es la actitud, porque esa instrucción fundamental se tiene que llevar a cabo con una cierta actitud. La actitud es más difícil de describir. Ahí he puesto 3 palabras, se podrían poner muchas más, que son curiosidad, apertura y aceptación. Es decir, estás abierto a lo que pasa, no te cierras.
tienes curiosidad por saber qué es lo que está pasando en tu mente y aceptas lo que pasa. No reaccionas. Yo diría, últimamente digo sobre todo, que es no reaccionar, no implicarse, no intervenir en lo que pasa. Eso hay que aprenderlo, porque lo que estamos entrenados es a intervenir. Es decir, a mí aparece una cosa y enseguida digo, me gusta, no me gusta, quiero cambiarlo, no sé qué. No, aquí es, déjalo como está bien. Por tanto, esa es la actitud. O sea, mirar lo que está pasando con una actitud abierta. Luego, a mí me gusta mucho esta frase de Ajahn Chah. Ajahn Chah era un monje tailandés, finales del siglo XX, es decir, contemporáneo prácticamente, finales del siglo XX. Es un hombre que se hizo famoso en su propio país porque allí había hay una tradición que se llama la de los bosques, y son monjes que viven prácticamente en el campo, viven en el exterior y que, en fin, tienen una vida muy austera, van a los poblados para pedir comida una vez al día, por la mañana generalmente, y el resto del día pues se dedican a meditar y a arreglar, habían unas cabañas, en fin, es tremendamente austero. Y este hombre se hizo famoso en su propio país porque era extraordinario. Famoso. Murió prematuramente por un tumor cerebral, pero le hicieron un funeral como si fuera una personalidad importantísima. Bien, entonces este hombre tampoco escribió nada, pero hubo extranjeros, sobre todo americanos, que le grabaron sus sermones y luego los han publicado. Hay 2 o 3 libros por ahí, a mí me gustan mucho, es un tipo especial de forma de relacionarse con la meditación, pero os lo puedo recomendar. Y tiene esta frase que para mí me parece fundamental, que dice, aparezca lo que aparezca en tu mente o en la mente, simplemente es. Vale, ahora mejor, perdón, gracias. Vamos a ver si me llevo el micrófono con la chaqueta. Bueno, que aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo. Esta frase tan sencilla es la esencia. Es decir, fijaos que lo que quiere decir es que no importa es otra forma de decir, no importa lo que aparezca, es igual lo que aparece, lo importante es que lo observes. Por tanto, no tienes que estar preocupado por lo que aparece, sino porque lo tienes que observar. Simplemente observarlo, es decir, dirigir la atención hacia ello. Entonces, el esfuerzo está en que la atención tiene que estar siempre dirigida a aquello que está apareciendo. Eso es lo que dice la frase, al fin y al cabo. Pero es muy importante porque es una instrucción global en todo tipo de meditación. Bien, lo que pasa cuando nos podemos a meditar y a llevar a cabo esta instrucción, lo que suele pasar es que nos encontramos con esos 2 estados. Por ejemplo, una de las meditaciones más corrientes es empieza a observar tu respiración. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que al cabo de unos minutos, menos, la mente se te ha ido, la atención se ha ido de la respiración. Y entonces empiezas a pensar en lo que tengo que hacer, en la compra, en lo que tengo que hacer, lo que hice ayer, lo voy a hablar con fulanito, etc. Y a este estado de ir de aquí para allá se llama mente errante. Y cuando estás en la respiración se llama atención focalizada. Esos son 2 estados como 2 extremos que son los que estamos manejando normalmente en la meditación. Y en la meditación en general se produce este recorrido. Si empezamos por la izquierda, focalización, estamos por ejemplo en la respiración. La instrucción que hemos dado es concéntrate en la respiración. Estamos focalizados, pasa un rato y de repente te descubres que te has ido. Y eso es mente errante, es decir, empiezas a pensar en otras cosas y esto es la mente errante. Después, en algún momento te das cuenta de lo que ha pasado, o sea, que tienes conciencia de la mente errante y entonces pones en marcha un mecanismo de corrección y vuelves a la focalización. Eso en el fondo es, digamos, el día a día de la meditación, sobre todo cuando uno empieza. Cuando uno empieza,
pasan esas cosas. Estás focalizado, te despistas, te das cuenta de que has despistado y vuelves otra vez. Todo esto hoy día sabemos bastante, no he metido aquí la parte neurológica, porque es meternos en otro sitio, pero sabemos bastante de ese proceso. Bien. La actitud, como decía antes, es eso de no implicarse, no reaccionar, porque es lo que estamos acostumbrados a hacer. De hecho, es lógico, porque en la vida hay que reaccionar a lo que pasa y corregir lo que pasa, y corregir las cosas. Pero aquí en la meditación nos permitimos por un rato, o sea, yo lo comparo, a veces lo comparo al gimnasio, a cualquier tipo de ejercicio. Tú vas al gimnasio y haces cosas y luego sales a la vida normal. Es evidente que en la vida normal no vas a hacer lo que haces en el gimnasio, porque te dirían cosas, ¿no? Pues te vas por la calle y empiezas a hacer así cosas que estabas haciendo en el gimnasio, no tiene mucho sentido. Pero va a cambiar a la larga cómo te vas a comportar en la vida normal. O sea, lo que haces en la meditación va a cambiar lo que después pasa en tu vida normal. Bien, entonces la actitud que se te pide en la meditación es simplemente que no reacciones. Y eso tiene muchas consecuencias después, pero no de forma inmediata. Esto lo digo un poco por información y es... Si leéis textos meditativos de meditación, os encontraréis con diversos nombres. Y esa es mi finalidad, un poco para que os suenen un poco. Entonces, aquí tenéis estas tres, o sea, es una especie de clasificación de tipos de meditación. Hay muchos tipos de meditación y, por supuesto, hay muchas escuelas de meditación. Aquí tenéis tres tipos habituales de meditación. Son la meditación de concentración, que es cuando uno, por ejemplo, la típica de la respiración, que es cuando uno aprende a concentrarse, la atención focalizada, y que esa meditación desarrolla la capacidad de atención. Fijaos una cosa, que es que en esta vida nuestra actual, nada o hay muy poca formación o hay muy poco entrenamiento de la capacidad de concentración. Sí, evidentemente esto ha cambiado, pero ahora tiene otras características. Pero, por ejemplo, si yo miro mi vida, cuando yo era joven, lo único que me hizo que aumentar mi capacidad de concentración es estudiar la carrera. Porque te tenías que sentar y empollar y entonces te obligabas a empezar a pensar en otra cosa. Entonces, hay muy pocas cosas que te desarrollen la capacidad de concentración. Entonces, pero es necesaria, porque si no tu mente va a estar de aquí para allá y no se puede utilizar una mente que no esté educada en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, esta meditación de concentración le va bien a todo aquel o aquella que necesite desarrollar su capacidad de concentración. Si tú te pones a meditar y te das cuenta que aquello es un desastre y que la cosa se te va enseguida, conviene que practiques. Porque quiere decir que no tienes capacidad de concentración y hace falta un mínimo de capacidad de concentración para ir por la vida bien. Por tanto, meditación de concentración. Luego, la siguiente es la meditación de campo abierto, que se llama así. En realidad es lo que hemos descrito con el Ajahn Chah. Es decir, aparezca lo que aparezca, me es igual lo que aparezca, pero atiende. Eso es la meditación de campo abierto. Tú le das libertad, no te importa si estás en la respiración o en otra cosa, pero estás atendiendo todo el rato a lo que aparece. O sea que hay libertad, pero siempre tienes que atender. ¿Vale? Y luego han aparecido unas prácticas generativas que se basan sobre todo en... Hay dos tipos, la bondad amorosa y la compasión, que digamos se ha presentado muchas veces como mindfulness 2.0, es decir, como una segunda fase de mindfulness en la que se fijan en otra cosa que es en algo afectivo, como es la compasión y la bondad amorosa. La diferencia es que la compasión es cuando la gente es que desees que los demás no sufran. Eso es la compasión. Y la bondad amorosa es que desees que los demás sean felices. Por lo demás son muy parecidas, lógicamente, pero ahí está, y esta es una diferencia
que han hecho los budistas y se ha incorporado normalmente. Por tanto, ponéis ahí ya 3 tipos de meditación que están como aceptados y como claros, de cierta forma, que son esos: concentración, campo abierto y prácticas generativas. Hay otra forma de clasificarlo, de decir lo mismo de otra manera. Las prácticas atencionales, atención focalizada y campo abierto, es decir, cuando te fijas en la atención. Las prácticas constructivas, que es otra forma de hablar de las generativas. Y luego la meditación deconstructiva, que en inglés es insight meditation, que simplemente es como desgranar el contenido de tu mente y ir mirando cómo funciona tu mente. Es una práctica más profunda que se llama insight meditation. Bien. Bueno, luego está mi clasificación, por así decirlo, que más bien es cómo utilizar la atención. En realidad es algo parecido, pero organizado de otra forma. Empezamos por aquí, por la derecha abajo. ¿Qué pasa en ese tipo de atención? Que enviamos la atención al hecho observado, elegido y obligado. La respiración, por ejemplo. Si hemos elegido la respiración y nos hemos obligado a atender a la respiración. Siguiente paso, el hecho observado es libre. Eso es el campo abierto. Es decir, que pase lo que pase, yo lo atiendo. Luego, esta es un poco especial, le llamo yo meditaciones del como sí, porque te imaginas que la realidad es diferente a como es, y entonces ve a saber cómo reaccionas tú a esa realidad que has cambiado. Por ejemplo, todo está bien. Te imaginas que todo está bien, el mundo está bien, las cosas son como debían de ser. Es una forma estándar de decirlo. Todo es como debería de ser. Entonces, una vez has cambiado, has hecho ese como sí, tú ves cómo reaccionas al como sí. Y te sitúas en otro sitio. Te sitúas en un sitio en que realmente estás viviendo ese de que todo es como debía de ser. Y cuando es todo como debía de ser, tú estás tranquilo, tú estás bien, estás satisfecho. No hay razones para rebelarte contra nada. Bien, ese es un tipo de meditaciones que lo llamo como sí, pero se llama de otra manera. Y luego entramos en la parte de arriba, es decir, que pasa lo siguiente. Hay un momento en que normalmente te dan una instrucción y te dices, mira la respiración, y tú estás ahí dándole a la respiración, pero no te fijas más que en la respiración. Y entonces yo te voy a decir, por un momento, piensa que hay un proceso en marcha por el cual tú eres consciente de la respiración. No te quedes solo en la respiración. Piensa que hay un proceso por el cual eres consciente de la respiración. Si no hubiera ese proceso, no podrías ser consciente de la respiración. Entonces empiezas a fijarte en el proceso por el cual eres consciente de la respiración o de lo que sea. Y si empiezas a fijarte en el proceso, acabas a la derecha arriba, acabas fijándote en la propia conciencia, es decir, en la conciencia pura. Es decir, acabas siendo consciente de la propia conciencia. Yo pongo ese estadio intermedio de la izquierda porque es el camino por el cual llegamos ahí. El camino por el cual llegamos ahí es el de que empiezas a ser consciente de que hay un proceso, de que no aparece, la respiración no aparece así por arte de magia. Aparece porque hay un proceso cerebral que te está haciendo consciente de la respiración. Y empiezas a subir por ese proceso y al final llegas a la conciencia, que es el origen de todo. Es el contenedor, como decíamos al principio, ¿no? Bien, entonces son, digamos, diversas formas de meditar que acaban, para mí, en la más importante, quizás a la larga, que es en la conciencia pura. Es decir, en ser conscientes de la propia. Bien, ahora vamos a dar un vuelco, no intento mantener los tiempos. Vamos a dar un vuelco y fijarnos en otra cosa que tiene que ver con la meditación, pero que sea a primera vista, ¿no? Parece que no. Que son lo que llama mucha gente los dos cerebros. Si nos remontamos al siglo XX, los que sois relacionados con la neurofisiología, sabéis que hubo un sujeto que se llamaba MacLean, que hizo una clasificación del cerebro, le llamó el cerebro triuno, en el cual distinguía 3 partes.
el cerebro reptiliano, que es lo más primitivo, de los reptiles, luego el sistema límbico de los mamíferos, las emociones, y luego el neocórtex, que es lo más reciente, y que es la corteza cerebral, ¿no? Hay muchas formas de representarlo, esta a lo mejor os gusta más. El cerebro reptiliano, el sistema límbico, que es lo que está en azul, el reptiliano está en violeta, el azul, y luego en naranjita el neocórtex. Bueno, esta clasificación ha sido muy criticada, no sé, es decir, evidentemente no explica grandes cosas, pero tampoco es falso, ¿no? Entonces, de esa clasificación, podemos pasar a otra forma de ver las cosas, que es hablar de los dos cerebros. Y quiere decir una cosa muy sencilla, que está la corteza y el resto. La corteza cerebral apareció, o sea, las primeras cortezas en el sentido auténtico las tienen los mamíferos, ¿eh? Lo que pasa es que son cortezas pequeñas. Y hemos llegado a nosotros y tenemos una corteza enormemente desarrollada que ha tenido que plegarse para caber en el cráneo y que por eso tiene el aspecto que tiene. Bien, entonces fijaos ahí brevemente, en unos 2 millones de años hemos pasado de tener unas capacidades craneales de 400 o 500 centímetros cúbicos a tener de 1500. Es un salto que para el poco tiempo que ha pasado es una cosa intrigante, ¿eh? Que haya habido una evolución tan rápida de la corteza. Es una cosa que no está clara, que cómo se ha producido, pero se ha producido. De alguna forma se ha producido. Bien, si fijamos en la corteza prefrontal, que es la más desarrollada, fijaos que hemos triplicado el volumen de la corteza prefrontal, lo hemos triplicado incluso de los grandes simios, de los que son parecidos a nosotros, de los bonobos, chimpancés, lo hemos triplicado, lo hemos multiplicado por 3 en la corteza prefrontal, que ha sido también un salto enorme. Por eso explica todas esas diferencias que decíamos al principio, la enorme diferencia que hay entre nosotros e incluso nuestros más cercanos, digamos, primos, que son los chimpancés. Bien, y la corteza, esa corteza, que es la madre del cordero, de cierta forma, esa corteza, pues ahora empezamos a saber cómo funciona. El primero que se interesó fue nuestro compatriota Ramón y Cajal, que a principios del siglo XX se le ocurrió estudiar seriamente la corteza. Hoy día sabemos mucho sobre la corteza, pero tampoco es el momento de meternos. La corteza sí que puedo decir que es la responsable. Vamos a cambiar la técnica, a ver si esto sirve. Que es la responsable más arriba. Que es la responsable de la inteligencia. Eso sí que lo sabemos, ¿eh? O sea, eso no es ciencia ficción, eso es así. Bien. ¿Y qué es la inteligencia? Es la capacidad del cerebro, de nuestro cerebro, de construir un modelo del mundo y hacer predicciones con ese modelo. O sea, pensad que lo que hace la corteza es hacer un modelo de la realidad. Y yo ahora estoy viéndoos a vosotros y en realidad no os veo a vosotros. Yo veo el modelo que mi cerebro hace de vosotros. O sea, mi cerebro hace un modelo y eso es lo que yo veo. Yo no os veo a vosotros. Hay que pensarlo un poco, pero es así, eso no hay dudas. Es decir, mi cerebro hace un modelo de vosotros y yo tengo información de ese modelo. Y eso es lo que se hace consciente en mí y digo que os veo, pero no os veo. Simplemente estoy en contacto con mi modelo de vosotros. De vosotros y cualquier otra cosa, ¿no? Bien. Y tenemos modelos del mundo externo y del mundo interno, por supuesto. Y además la corteza, aparte de hacer modelos, hace otra cosa muy importante, que es que hace predicciones de lo que va a pasar con los modelos. Claro, cuanto mejor son los modelos y mejor son las predicciones, mejor te va en la vida. Porque tienes un modelo desastroso, pues no puedes, te pegas con la puerta, no puedes ni salir. Entonces, en realidad lo que percibimos, eso es otro nivel, pero lo quiero decir brevemente, lo que percibimos es una combinación entre los modelos
y las predicciones que hacemos sobre los modelos. O sea, no es... Eso está claro. Es decir, que tenemos una percepción no solo de lo que hay, sino en cierta forma está contaminado por lo que estás prediciendo que va a haber. Pero bueno, la predicción es muy importante y eso es la inteligencia. La inteligencia es que haces modelos buenos y que haces predicciones sobre lo que va a pasar con esos modelos. Ahí está. Los que son muy inteligentes salen adelante mejor que los que no. Bien. Por tanto, eso es lo que hace el cerebro nuevo, que equivale a decir lo que hace la neocorteza. Y la inteligencia la utilizamos para predecir lo que pasa en el mundo externo y para predecir también lo que pasa en el mundo interno. Y entonces la meditación sobre todo permite hacer modelos del mundo interno y predicciones sobre lo que va a pasar con esos modelos, ¿no? Entonces, si llamamos cerebro nuevo, yo comprendo que haya gente que no le guste esa nomenclatura. No me gusta que le llames cerebro nuevo. Pues vale, le voy a llamar inteligencia, ya está. No vamos a pelear, ¿no? Cerebro nuevo es inteligencia. Entonces, ¿qué peligros tiene nuestro cerebro? Tiene, primero, que el cerebro antiguo mande. Hay que tener en cuenta que la evolución, o sea, que el orden de la evolución ha sido que había un cerebro viejo, que es el que mandaba, porque es el único que había, y que empieza a desarrollarse una corteza cerebral que empieza a dar versiones del mundo que a lo mejor no le gustan al cerebro viejo. Son cosas nuevas. Pero sigue mandando el viejo porque está montado todo así. Es verdad que nosotros empezamos a tener la capacidad de no hacerle caso al cerebro viejo, pero nos cuesta muchísimo. No es una cosa que esté bien desarrollada. Por tanto, el peligro primero que tenemos es que mande el cerebro viejo. Yo he puesto ahí dos ejemplos. El más sencillo, hay que buscar ejemplos que no sean políticos, porque si no estamos mal. Entonces, por ejemplo, este ejemplo es el de la dieta. El de la dieta es un ejemplo muy claro y muy bueno para lo que estamos hablando. Es decir, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, hubo ciertas zonas del mundo, Estados Unidos, que empezaron a tener comida en abundancia, cosa que no había pasado antes. Y entonces dice, pues qué bien, esto es la humanidad, esto es un gozo. Por fin tenemos comida para todos. ¡Qué bien! Pues no. ¿Por qué? Porque la empezamos a utilizar mal. Es decir, porque el cerebro viejo mandaba. Y manda quiere decir, uy, todo lo que veas que te gusta, cómetelo. Y eso lleva a enfermedades crónicas que estamos muy mal en ese aspecto. O sea, que estamos con una cantidad de enfermedades que no debían existir, pero que existen. Enfermedades cardiovasculares, cánceres, enfermedades metabólicas, la diabetes tipo 2, etc. Todo eso, digamos que un 80% sería evitable si comiéramos bien, pero no. Es decir, que ese es el problema, uno de los problemas. Que el cerebro viejo manda mucho, tú vas por la calle, ves una pastelería, hay un pastelito que te gusta mucho, pues chico, voy a entrar, a lo mejor me cuesta 2 o 3 euros y me lo como. Está muy bien, pero no es bueno. Es decir, que el asunto es ese. Entonces, que el cerebro antiguo mande. ¿Qué es lo que pasa? Otro ejemplo es la superpoblación, es el más complejo. Pero también la superpoblación nos está poniendo a los pies de los caballos. Porque no hay tanto para tanta gente. Bueno. Y luego hay o sea, que hay una problemática derivada del hecho de que el cerebro viejo manda, y luego hay una problemática derivada de otro hecho. Y es que a pesar de que somos tan inteligentes, es fácil engañarnos. Es muy fácil. Es así. Es decir, que como especie somos inteligentes. Pero como individuo se nos engaña con facilidad. Y no sé si lo pone aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Que es fácil que se desarrollen en nosotros falsas creencias. No sé si se llaman así, falsas creencias. Me parece que lo tengo en otra diapositiva. Bueno, es igual, lo digo de todas maneras. También para poner un ejemplo que no sea político, hay una cosa que muchos conoceréis,
que son los terraplanistas. O sea, existen gente que son normales, que viven como todos nosotros, pero que creen que la Tierra es plana. Bueno, es curioso, porque es muy difícil de creer que la Tierra es plana cuando tienes una vida que coges un avión y te vas a Estados Unidos o a algún otro sitio. Es muy difícil, pero hay gente que no cree. Que simplemente es una muestra de que nuestro cerebro es fácil de engañar, por lo menos a nivel individual. Es decir, la maquinaria que impide que te engañen es la maquinaria de la ciencia. Pero claro, eso no se puede aplicar, no lo puede aplicar cada uno por su cuenta, porque es muy complicado. Pero claro, la ciencia ha hecho pues, que sepamos lo que sabemos hoy de física, por ejemplo, pero eso es un esfuerzo social, es un esfuerzo de mucha gente. Evidentemente hay genios y tal, pero la ciencia en conjunto avanza de una forma social. Avanza porque hay un control y se prueban cosas y uno dice una cosa y los demás no se la creen y la prueban, etc. Es decir, que a pesar de nuestra inteligencia, a nivel individual somos vulnerables. Claro, esta es la situación, ¿no? Por ejemplo, así lo pone ahí. Para que el modelo funcione bien, tiene que ser lo más parecido a la realidad. Y ese es un problema que tenemos todos a nivel individual, porque no sabemos si nuestros modelos son correctos. Y la forma, digamos, de irlos corrigiendo es muy dura, es con la experiencia y con la equivocación. Pero es lo que hay, ¿no? Entonces, el problema es, o digamos, al servicio de quién está la inteligencia. Nuestro cerebro viejo, nuestro neocórtex, de alguna forma está atrapado por el... nuestro cerebro nuevo está de alguna forma atrapado por el viejo. Está un poquito... Está al servicio del viejo. Por ejemplo, la tecnología, las armas atómicas y las armas en general es puro cerebro nuevo. Pero, ¿quién decide cuándo se tiran? Los del cerebro viejo. O sea, claro, entonces es un mal negocio. Y que tú tienes un cerebro nuevo estupendo, pero si lo utilizas para que lo domine el cerebro viejo, pues no está la cosa bien. Entonces yo lo que quiero decir es que la meditación es una de las formas en que podemos, digamos, controlar o podemos hacer consciente lo que está pasando en esa especie de interacción entre el cerebro nuevo y el viejo. Es decir, la interacción del cerebro nuevo con el viejo para nosotros se ha convertido en una especie de problema. No es una cosa fácil, es una especie de problema que tenemos nosotros. Y en la meditación, aparte de otras cosas, podemos plantearnos, por ejemplo, ¿es correcto el modelo que tenemos? O sea, la pregunta, yo ayer estuve haciendo precisamente una meditación basada en esto. Y la pregunta es, ¿qué me dice el cerebro viejo? ¿Qué me dice el cerebro nuevo? ¿Cómo puedo yo utilizar esa interacción para el bien mío y para el bien de toda la humanidad? O sea que ese es un poco uno de los planteamientos, uno de los retos que tenemos. El cómo hacer que esa interacción resulte positiva y que no resulte negativa. Es decir, que no empleemos modelos equivocados y que no nos dejemos controlar por el cerebro viejo, que es lo más fácil. Lo más fácil es toda la tecnología que tenemos la ponemos al servicio del viejo. Y por eso hay las guerras, por eso hay lo que pasa, todo lo que sabéis. Entonces, yo creo que con la meditación podemos corregir en parte, o por lo menos hacernos conscientes de que no debemos utilizar la tecnología para ponerla totalmente al servicio del cerebro viejo. Hay que tener en cuenta, esta cita a mí me gusta, una cita que se podían encontrar miles de citas parecidas, es actual, es de este hombre, Bob Riemen, es un escritor holandés. Fijaos lo que dice: no puede haber civilización sin la conciencia de que el ser humano tiene una doble naturaleza
posee una dimensión física y terrenal, pero se distingue de los animales por atesorar a la vez una vertiente espiritual. Conoce el mundo de las ideas. Es una criatura que sabe de la verdad, de la bondad y de la belleza, que sabe de la esencia de la libertad y de la justicia, del amor y de la misericordia. ¿Qué es eso? Pues una forma de decir el cerebro viejo y el cerebro nuevo. Y el cerebro viejo es la dimensión física y terrenal y el cerebro nuevo es la vertiente espiritual. Es decir, es hacernos conscientes de que tenemos esa vertiente espiritual y ver cómo la compaginamos con la vertiente material, que siempre existe y tiene que existir, porque nosotros somos cerebros y los cerebros son estructuras materiales, ¿no? Y las tenemos que cuidar hasta que nos muramos, pero que hay que ver cómo compaginar esos dos mundos. Y yo creo que la meditación, es decir, hacernos conscientes de la situación, es una de las cosas que puede aportar la meditación, el hacernos conscientes de esa situación en la que nos vemos envueltos como seres humanos. Bueno, yo no quisiera alargar mucho. He dicho antes que presentaría los libros brevemente. Aquí hay dos, pero vamos a ver si os los puedo presentar de forma más gráfica. Vamos a ver si hay suerte. Bien. Aquí hay los libros, aquí hay dos ediciones. Esta es la nueva, pero es igual que una antigua que había, solo voy a presentar la nueva para no enredar. Este es un libro de introducción, es el que quiera empezar a meditar, creo que es una cosa que le puede ayudar mucho. Se llama Aprender a practicar mindfulness, es un libro sencillo de introducción, hay que siempre que te introduces en algo, pues tienes que empezar un poco por el principio. También parecido a ese libro tenemos Iniciación al Mindfulness, que es un libro en el cual, hay como indicaciones prácticas para los principiantes. Son comentarios. Los principiantes encuentran una serie de problemas y aquí tenemos una serie de soluciones a esos problemas. Y por último, para no complicar mucho más las cosas, tenemos El corazón del mindfulness, que este es un libro sobre la compasión y la autocompasión. No lo he dicho, pero hay una cosa que se llama autocompasión. Es decir, la compasión es la compasión hacia los demás, pero existe la compasión por uno mismo y eso es la autocompasión. Y quizás para muchos de los que estáis aquí sería quizás lo más importante, porque la autocompasión es algo muy terapéutico, es muy fácil de hacer. Bueno, yo sé que aquí mi compañera Marta viene, no sé en qué momento del año, viene a dar algún curso de autocompasión y os llamo la atención de que son cosas que en la práctica son muy importantes, porque hay mucha autodestrucción en el mundo, a nivel individual y a nivel social. Y la autocompasión es un antídoto para la autodestrucción. Es una forma de quererse a sí mismo y de tratarse bien a sí mismo. O sea, por tanto, os lo recomiendo. Bien, y ahora, un poco para terminar, yo no sé si queréis que hagamos una pequeña meditación. Pues allá vamos. Me voy a sentar ahí, ahora sí que me voy a sentar. Bien, tal como estáis
Tal como estáis sentados, ¿se oye? Tal como estáis sentados, lo único que hay una postura de meditación, pero no la podemos adaptar aquí. Si os metéis más en la meditación ya la aprenderéis. Hay posturas de meditación sentados sobre el suelo, pero aquí simplemente vamos a utilizar la postura de estar sentados en una silla, como estáis vosotros. Poner los pies sobre el suelo, centraros, la espalda esté recta y simplemente vamos a empezar. Empezamos haciendo 2 respiraciones profundas. Y vamos a ir dejando a un lado las preocupaciones que tengamos, las preocupaciones del día a día, las listas de la compra, lo que tenemos que hacer. Y también procuramos relajarnos, que no haya contracturas en nuestro cuerpo. Y dejarnos tranquilizar por la propia respiración. Simplemente llevar la atención al presente, a lo que está pasando aquí y ahora. Haceros conscientes, estáis atentos, presentes. Y vais dejando que el cuerpo y la mente se tranquilicen. Y vamos a llevar la atención a la respiración. Vamos a hacer una corta meditación de concentración. La respiración forma un ciclo en el cual hay primero la inspiración, la entrada del aire, luego hay una pequeña pausa, luego sigue la salida del aire, que es más larga, y otra segunda pausa que también es un poco más larga. Entonces simplemente seguir con vuestra atención, seguís todo ese proceso, todo ese ciclo respiratorio. La instrucción es muy sencilla. En todo momento vuestra atención tiene que estar en alguna parte del ciclo respiratorio. No puede escaparse de ahí. Por tanto, inténtalo. Tu atención está en el ciclo respiratorio. Todo el rato en el ciclo. Y si en algún momento te das cuenta de que te has ido, de que estás distraído, distraída, vuelves sin enfadarte, vuelves otra vez a la respiración. Con rapidez, sin quejarte, sin enfadarte, vuelves a la respiración. No importa
Si te notas que te distraes muchas veces, es una medición de tu capacidad de concentración, pero todo está bien, no pasa nada, es lo que hay. Simplemente si notas que te distraes mucho, pues sería bueno que practicaras este tipo de meditación. Y si te distraes de una manera, digamos, moderada, pues es totalmente normal. Conforme avanza el tiempo y te fijas en la respiración te va tranquilizando. Déjate tranquilizar por la respiración. Tampoco pretendas cambiar mucho la respiración. Lo mejor es que sea lenta. Eso lo digo porque conviene saberlo. No se trata de que lo hagas ahora, pero procura que tu respiración sea de unas 6 veces por minuto, una cifra cercana a lo óptimo. No es el momento de cambiarlo, pero que lo sepas está bien. Puedes hacer ejercicios fuera de la meditación en la que te entrenas a que la respiración sea unas 6 veces por minuto, porque es lo que es más óptimo para el sistema. De hecho, si no haces nada, o si no haces conscientemente nada, es muy fácil que la propia respiración te vaya llevando a esa frecuencia con el tiempo. Acuérdate de que lo importante es que tu atención esté siempre, en este caso, en la respiración. Acuérdate de la instrucción fundamental. Aparezca lo que aparezca, simplemente obsérvalo. Lo importante es que lo observes, que seas consciente de lo que está pasando, sea la respiración u otra cosa. Bien, y ahora, poco a poco, lentamente, vamos a ir saliendo de la meditación. Vas a retomar el contacto con la vida cotidiana. Y aunque ha sido corto, pues este ratito de meditación influirá de alguna forma sobre la conciencia de tu día a día, sobre tu vida normal. Pues muchas gracias.
sé si hay lugar para alguna pregunta. Yo repetiré, si no. ¿Alguien quiere preguntar? Sí. Bueno, la inteligencia artificial es práctica. Quiere decir, soluciona problemas prácticos. Yo personalmente creo que no es una inteligencia de verdad de momento. Será de verdad en el futuro. O sea, cuando las máquinas puedan duplicar o puedan replicar la estructura cortical, será inteligencia de verdad. De momento no es una inteligencia que consulta cosas que hay ahí ya. Es decir, no es lo mismo. La inteligencia de nuestro cerebro está creando saberes nuevos en cada momento. La inteligencia artificial lo que hace es recogerlo, recoger cosas que hay ya en el sistema y te las masca y te las da, digamos, bastante bien organizadas. Bueno, yo creo que el interés es simplemente porque es muy práctico. Es decir, es una cosa que a mucha gente le sirve para solucionar problemas de su vida prácticos. En cambio, como tú dices, pues el meterse en el propio cerebro, en el preguntarse sobre sí mismo, es una cosa ardua que hay que hacer mucho esfuerzo y que de momento no te da demasiados réditos, ¿no? Es una situación que la humanidad siempre ha vivido. Siempre ha habido una vida interior, pero no mucha gente se ha dedicado a la vida interior. Sí. Y también en las creencias heredadas de nuestra familia. Son hábitos, son cosas, bueno, yo no lo sé, quiero decir que creo que no. Más todo lo que sean creencias es del cerebro nuevo. Otra cosa sean costumbres y tal, puede ser del cerebro antiguo. Pero las creencias, lo que se dice creencias, son del cerebro nuevo. Todo lo que es intelectual es cerebro nuevo. Lo demás es pues, emociones, todo lo que hace el sistema límbico. Sí. Ah, perdón. Es que yo las luces me despistan. A ver, dime. Bueno, en primer lugar, quería preguntarle yo que soy una persona que yo todos los días, ¿cómo sabemos que estamos teniendo la actitud adecuada a la hora de multiplicar? Como se ha dicho antes, no debemos multiplicar para tener una actitud correcta. Vamos a ver, yo distingo, y lo he dicho antes un poco de pasada, distingo entre la meditación y lo que no es la meditación. Quiero decir que no es lo mismo lo que haces en tu vida y la meditación. Tú te refieres a la no implicación en la meditación, me imagino. Exacto. Cuando yo medito, por ejemplo, me hago consciente de muchas cosas. Por ejemplo, yo soy una persona epiléptica y a mí la meditación me ha venido muy bien para estabilizarlo. Lo que es ansiedad, he estabilizado. Pero es verdad que implica ciertos aspectos porque tomas conciencia de cosas que antes no las tenían, que es como tomar nuevos hábitos o lo implica en tu día a día. Vamos a ver si me puedo explicar o me he explicado. El no implicarse es algo que tú haces en la meditación, pero ese no implicarse luego tiene consecuencias fuera de la meditación. Y ahí sí que te implicas. No sé si eso te contesta un poco. Es decir, el ejercicio de no implicarse lo haces en la meditación. Cuando sales a la calle te implican necesariamente. Pero te ha servido lo que has hecho antes de no implicarte, porque te da una flexibilidad para cuando el momento que te tengas que implicar. O sea, por eso yo distingo muy bien entre la meditación y lo que pasa después. Gracias. Sí. Primero darle la enhorabuena, sobre todo al final, de los sonidos que me han transportado casi al Himalaya. La experiencia. Entonces,
tenía dos preguntas muy concretas. Normalmente la música podría suponer una distracción o algún tipo de distractor, pero ¿existen indicios, o usted la experiencia que ha ido teniendo, de que determinado tipo de práctica de mindfulness, hacerlo simultáneamente a algún tipo de música podría potenciarlo o más bien mejor perfil? Bueno, yo no sé si hay... Mi experiencia, yo no utilizo la música. Pero tampoco quiero decir que sea mala. O sea, mi hipótesis es una hipótesis. Es que a ciertos tipos de personas les va bien la música. Pero claro, también se puede hacer una meditación sobre la música. O sea, como objeto de meditación, esa es otra posibilidad. Pero ponerla así de fondo, yo creo que ahí hay variedad. Hay gente que no le molesta y hay gente que le distrae. A mí más bien me distrae. No me deja concentrarme, pero si alguien me dice, no, yo es que me ayuda, por ejemplo, me tranquiliza y entonces me encuentro mejor, pues adelante. La segunda pregunta, es que se lo digo porque son preguntas muy egoístas, porque alumnos ahora me han propuesto recientemente dirigirle trabajo a fin de grado, en unos meses que tengan un poco que ver, mucho que ver con el tema de mindfulness, porque a mí saben que me gustan mucho otros temas un poco similares, también el tema sobre todo de la atención, del control atencional, y claro, alguien decía, oye, ¿y si lo ponemos con música? Y no digo, bueno, pues una opción de trabajo, pero puede distraer, claro, efectivamente, puede que haya personas que le... Hombre, yo para un estudio, si va a hacer un estudio experimental... Pero la otra pregunta, yo creo que lo que a mí ahora me preocuparía más de intentar explorar o ver qué consecuencias tiene, evidentemente hay consecuencias inmediatas a nivel emocional, afectivo, pero también cognitivo. Yo sospecho que un buen ejercicio emocional al final te va a permitir atender incluso mejor en tus capacidades, bien. Pero si uno quiere hacer algo exploratorio, necesitaríamos muchas sesiones para ver si eso tiene o comienza a tener algún tipo de repercusión, aunque que no sea duradera. O podría recomendarles que, bueno, a lo mejor un ejercicio más o menos sencillo, no es lo que hemos hecho aquí, por ejemplo. Bueno, yo entiendo, 10 minutos, yo creo que entiendo que es una especie de trabajo experimental, ¿no? Claro. De investigación. Claro. Bueno, yo primero lo que hay que hacer es mirarse la literatura, hay mucho hecho. Claro, por eso. Hay mucho hecho en en meditación. Hay que hacerse una pregunta y ver lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Y hay muchísimo. En mindfulness se ha hecho ya mucho. Pues es un proceso o un problema pues, de metodología científica. Vamos. No es diferente al estudio de una enzima. Es un poco lo mismo. Sí. Yo si pudiera ayudar en algo, lo haré con gusto. ¿Alguna cosa más? Sí. Eso yo creo que es experimental. Tú lo pruebas y si te va bien, bien, y si no, no. Porque yo conozco gente que estudia, digo, que medita a cualquier hora del día. Hay gente que le va bien incluso después de comer, cosa que a mí no me va bien. Pero que es muy personal. Si tú pruebas, si tú meditas antes de irte a dormir y luego duermes mejor, pues adelante, no hay por qué. Si realmente consigues tranquilizarte, probablemente dormirás mejor o más fácilmente. Yo lo probaría, a ver si realmente te funciona. ¿Y la otra pregunta? ¿El tiempo mínimo para que haya resultados? Bueno, eso es muy flexible, es decir, 10, 15 minutos, pero un minuto, es mejor que hagas un minuto que no hagas nada, compréndeme. Es decir, que esto es cuanto más, bueno, algún límite porque no tiene sentido. Yo tengo amigos que meditan 2, 3 horas al día. Ya ellos les debe ir bien. Es decir, que eso es no hay cifras claras, depende de tu implicación. A lo mejor tú empiezas y poco a poco te vas implicando y vas meditando más. Lo que se aconseja de inicio pues son 15, 20 minutos. Pero yo si meditas 5 minutos me parece muy bien. Porque es mejor que hagas un poquito que no hagas nada. No es como muchas otras cosas en la vida. Es mejor que hagas un poco de ejercicio que no hagas nada de ejercicio.
Pues es lo mismo, un poquito de meditación y no hagas nada. ¿Una cosilla? Bueno, pues os agradezco vuestra atención. Os animo a que, a ver, probéis eso de meditar, a ver qué es eso. Y a lo mejor pues os ayuda en vuestra vida. Muchas gracias.